A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenos días, buenas tardes ya, estimada audiencia. Encantada de poder llegar de nuevo, como siempre, todos los jueves, a sus casas, a sus dispositivos, bueno, para dar espacio a esta reflexión que hacemos juntos acerca de temas tan importantes que tienen que ver con la psicología y con esta condición nuestra de ser cada vez mejor buenos ciudadanos. A ver, como siempre, quiero empezar agradeciendo en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción de este espacio a Carla Sons y por supuesto a José Gregorio González en los controles. Y a ustedes, sobre todo a ustedes que nos reciben todos los jueves, insisto, para esta oportunidad. Hoy, 6 de mayo, ya estamos entrando y además en unas circunstancias particulares, ¿no? En toda la región, lo que está pasando, por supuesto, en nuestro hermano país, en Colombia, lo que está pasando en Centroamérica, concretamente en El Salvador. Tenemos una gran cantidad de circunstancias que nos preocupan y nos ocupan como ciudadanos y que nos ponen en las circunstancias también de reconocer las oportunidades que tenemos todos los días en medio de esta pandemia, bueno, para reinventarnos, para recoger experiencias, para aprender de lo que está pasando y sobre todo sacar de alguna manera un provecho de esto. Por esa razón, el tema de hoy es un tema muy sensible para mí, muy importante, muy interesante, y les poníamos en el flyer promocional del programa, y no se perdieran esta oportunidad de ver cómo se reconstruye, cómo se fomenta la resiliencia, cómo se construye la resiliencia. Entendiendo que es un proceso muy complejo, y entendiendo que es un proceso además orgánico, un proceso que no es fácil, ¿sí? Pero que en circunstancias como estas que estamos viviendo los venezolanos, los colombianos, los centroamericanos, y sobre todo nosotros aquí, los venezolanos en tiempos de pandemia, con todo lo que ha significado manejar la emergencia humanitaria compleja que vivimos, no ha sido fácil. Por esa razón, tengo el gusto, y está en la sala ya, antes que yo, de presentarles a una amiga muy querida, Alma Ariza. Alma es comunicadora social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con una amplísima trayectoria en todo esto que tiene que ver con los medios. Ella es Professional Training sobre guión para largometraje en el American Film Instituto de Los Ángeles. Ella tiene una especialidad en narrativas audiovisuales, gestión cultural y modelo educativo de cerebro triuno y múltiples inteligencias. Ha sido coordinadora de producción para cine publicitario, productora y asesora creativa para el grupo HBO Latinoamérica, jefe de división de promoción y apropiación social de la Ciudad Universitaria de Caracas como Patrimonio Cultural de la UNESCO, actualmente gerente de producción audiovisual del medio multiplataforma El Picasso, integrante de los equipos ganadores de los premios Ortega y Gasset y Gabriel García Márquez del año 2019, por los trabajos de investigación y generación del hambre y mujeres en la vitrina, en las categorías multimedia e innovación, respectivamente. Además, con un segundo lugar en los premios de IPIS, Instituto de Periodismo, en el año 2020, categoría de investigación por el reportaje multimedia Fraude Vertical, invitada especial a Miami New Media Festival 2019 por la entrevista documental El amor salvó 2 vidas en el SEBIN, y selección del jurado para el catálogo 2020-2021 por la historia Ángel, después de todas las pandemias, de la serie Historias Frágiles. Ese es el motivo, como ustedes pueden ver, y me tomé el tiempo para leérselo, porque nuestra invitada, una invitada de lujo, tiene mucho que contarnos acerca de las historias frágiles
en tiempos de pandemia. Bienvenida, mi querida Alma. Hola Marisol, y bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan en este momento. Bueno, honrada yo de que me tengas aquí en este espacio para comentarles un poco sobre esta experiencia que sigue en proceso, sigue rindiendo frutos, afortunadamente. Gracias, mi querida Alma. Bueno, en efecto, Historias Frágiles es un seriado que está bajo tu creación, conducción. Es un seriado, además, olvidé decirles, querida audiencia, que entre las muchas otras cosas que Alma, caramba, en su experiencia larga, también es una egresada a las escuelas de perdón y reconciliación, las escuelas colombianas de perdón y reconciliación. Y esto lo digo porque concretamente en el último programa, el jueves pasado, donde pudimos conversar con la gente de Paz Activa, que están llevando adelante todo este trabajo, uno de los materiales que se usó durante la tercera corte de esta formación, que recién terminó, y la cuarta corte, que va a empezar ahora en junio, ha sido el material de las historias frágiles. ¿Por qué? Porque sencillamente nos muestran un gran tesoro y un gran aprendizaje. Y por eso es que Alma está aquí acompañándonos hoy. Y no quiero yo más que darte el espacio, mi querida Alma, para que nos cuentes qué fue lo que te planteaste cuando las historias frágiles fueron, digamos, como tu norte, cuando de alguna manera pensaste qué objetivos puedes tener, cómo hacerlo. Cuéntanos un poco la experiencia, mientras en las redes sociales de la radio ustedes van a ir, querida audiencia, viendo el portal de las historias frágiles, el link de las historias frágiles al YouTube, y para que las vayan, por supuesto, revisando. Te escuchamos, Alma, querida. Bueno, solo un dato de precisión para la audiencia si se van a conectar con el enlace. El enlace es el playlist de toda nuestra lista de reproducción de seriados, donde Historias Frágiles es uno de los productos. Y ahí están vaciadas las 17 piezas que llevamos hasta los momentos. ¿Cómo surgió esto, Marisol? Bueno, en pleno shock para todos, en el momento en que ya se decreta la cuarentena nacional, y todos deben empezar a asumir algo que, o sea, para lo que nadie tenía un manual sobre cómo llevar un tiempo indefinido de encierro y de que te cambiara por completo la rutina de vida. Una de las primeras inquietudes que se plantea a nivel de consejo editorial en el medio es cómo hacer para reflejar lo que iba a pasar con los sectores más vulnerados de la población con esta medida. Todo el hecho de que, bueno, es casi la totalidad del porcentaje de la población que vive del comercio informal, de un día a día, de un resolverse prácticamente, reinventándose día a día. Entonces, ¿qué iba a pasar con esa gente? ¿Qué iba a pasar con la gente que, bueno, tenía que recorrer toda la ciudad para llegar a su trabajo, que dependían exclusivamente de ese oficio? Entonces, la inquietud surgió y, bueno, se dictó la línea, por un lado, de la parte a nivel de redacción, de varios periodistas, pues investigaran historias determinadas, y luego por parte de audiovisual yo hago esta propuesta derivada de varias razones que ya les voy a explicar. El tema de abordarlas, ya nosotros teniendo la limitación de desplazamiento, de falta de combustible, de conectividad, porque entonces ahora también pasaba a depender de la señal que tuvieran en su casa, de los recursos que tuvieran en su casa. Me llevan a pensar a mí en un formato que fuera fácil
y liviano de transportar, porque bueno, nuestra plataforma natural desde audiovisual es un canal YouTube, pero en este momento teníamos que pensar también en esas circunstancias. Entonces yo me planteo el hecho de buscar personas que fueran íconos, que fueran representantes justamente de esos sectores más golpeados con la medida, y que al mismo tiempo se levantaran de una forma práctica de acuerdo a lo que estábamos atravesando. Entonces, el formato son mini crónicas, las historias no pasan, están entre 1 minuto a 2 minutos y medio, no pueden durar más de eso, y que además estuviesen levantadas con un registro fotográfico solamente, que cada reportero o colaborador que detectara la historia pudiese enviarnos sin mayor problema. Es decir, casi todo el material que nosotros hemos usado en estas piezas fue por WhatsApp. Imagínate tú. Ok, sí, wow. Casi todo. Luego, para como subir el nivel y el impacto a nivel visual de la zona desde donde se iba a contar la historia, hemos contado con el apoyo y la sesión de material realizado en drone o en time-lapse para abrir las historias de una misma forma y cerrarlas también con un mismo estilo, ¿no? Ok. Te decía que interesante porque, wow, es la cantidad es todo lo que está detrás de esos materiales tan valiosos que también es importantísimo que la gente conozca justamente por este tema. Alma querida, vamos a ir a un corte que es importante hacer. Y al regreso vamos a seguir un poco como ilustrando esto, que es lo que está detrás de las historias frágiles, para entonces pasar a hablar de los protagonistas de estas historias frágiles. Hay historias, caramba, contundentes. La palabra que me viene a la cabeza con todo el dolor y con todo lo que muchas de ellas recogen es hermosísimas, y quién mejor que tú para que nos cuentes cómo fue ese proceso. Así que ya volvemos. No se muevan de ahí, querida audiencia. Alma Ariza, gerente de producción audiovisual del Picasso, nos acompaña el día de hoy hablándonos de Historia Frágil. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana. Por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta. Alma Ariza, gerente de producción audiovisual del Picasso, nos acompaña con
con esta narrativa, con esta historia tan interesante acerca de lo que ha sido la serie Historia Frágil. Alma, al corte me comentabas un poquito todo lo que había en términos de producción y creación de todo esto detrás de las historias frágiles, ¿no? Sería interesante también cómo fue la selección de estos temas, de estas personas. Bueno, como te digo, en principio, justamente pensando en cuáles eran las personas que podían resultar más afectadas de forma inmediata, es decir, de un día para el otro. La primera historia de esto es una señora dedicada a hacer mantenimiento en las casas, labores del hogar, mantenimiento, doméstica, que bueno, sabíamos que iba a ser uno de los primeros oficios afectados por el temor al contagio, primero que todo, y luego lo que yo te comentaba del transporte. Se fue dando una combinación, como te explicaba, entre casos que detectaba la propia gerencia audiovisual y los casos que había seleccionado la subdirección de redacción del medio para estos trabajos escritos. Entonces, hay reportajes escritos que están acompañados también con la versión en video. ¿Cuáles fueron los trabajos escritos? Bueno, los que tienen que ver justamente con oficios, un vigilante de seguridad, bueno, incluso llegamos a abarcar el espectro de las personas que ya estaban en estado de indigencia. Sí. Cómo quedaba esa poca asistencia alimenticia que recibían, o también el tema de trabajadores como el aseo urbano. ¿Cómo le iba a ir a esa gente que igualito tenía que salir? Porque si no, imagínate el colapso de no recoger los desechos en el país, o sea, y con qué contaban ellos para protegerse. Entonces, las historias tienen una línea de investigación netamente documental, y el hecho justamente de apoyarnos en la forma en la que se iba suministrando el material también estuvo pensado para eso. Una cosa importante es que las crónicas también están narradas, y yo lo que quería es que la propia persona que ubicaba la historia fuera quien la contara, fuese quien la contara. No querían, digamos, estas locuciones perfectas de nuestros profesionales del micrófono, sino estas voces de seres humanos, imperfectas, pero muy sentidas, porque cada quien sabía a quién se había aproximado. Y luego está el tema también de la curaduría, que ya me tocaba a mí hacer para terminar de darle la forma de crónica para video a cada una de las piezas. En la medida en que empezamos a salir con el primer lote, que como te digo, fueron casos seleccionados por audiovisual, más lo que acompañaba el trabajo de redacción, bajo el lema de que, bueno, esta es la otra cara del confinamiento, iba a enfrentar el país que ya venía, sabes, con 15 pandemias adicionales. Sí. Un factor más de crisis y de caos. Entonces, empezaron a sumarse casos. Oye, yo sé de esta persona, oye, yo conozco a un empleado de mantenimiento en un hospital. Porque, por ejemplo, dentro de toda esa cadena, ¿a quién no hemos abordado? Que por supuesto todos los días hablamos de los profesionales de la salud, de los médicos, de los rescatistas, de las enfermeras. ¿Y qué pasa con esa persona que lo que va a hacer es el mantenimiento en el hospital? ¿Cómo está haciendo?
todo eso parte además de estar alineados con una de las principales razones de ser del medio, que es que suena donde otros callan. O sea, el Pitazo es el único medio en estos momentos que tiene corresponsales en todos los estados del país y que además se dedica a llegar hasta, el máximo rincón posible, donde está esa persona que siente que no tiene como ser escuchado. Entonces, las historias frágiles parten también de eso. A mí me impresionó muchísimo, Alma, y como te decía, fuera de este espacio, la historia de varias personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta persona que pierde su salud mental, donde entra en un estado de locura, Ángel, ¿no? Sí. E igual que, por ejemplo, la artesana que está en Petare, Rosiri. Caramba, y yo decía, este mismo señor que tú mencionas ahorita, el señor que se encarga del mantenimiento del hospital, y una de las cosas que me parecía interesante de conocer y de valorar sobre todo, es la disposición de estas personas. ¿Cómo fue ese abordaje? ¿Qué decían estas personas? ¿Qué sentían cuando eran, imagínate, invitados por un medio como ustedes a narrar, a contar esta historia, a dejarse tomar fotografías, en fin? ¿Qué pasó allí? Desde el punto de vista humano, ¿qué encontraste tú? Bueno, mira, la historia de Ángel, después de todas las pandemias, es uno de los casos más impactantes y más conmovedores que hemos tenido, sí. No sobre todo por la historia, sino por lo que tú dices, lo que está detrás de ella. Okay. Pero justamente como les decía, esta es una historia detectada por una de nuestras corresponsales en el Zulia, que es Natalia Pulo. Ella es la que da con el caso y en principio ella se plantea, es una crónica escrita, que por cierto también se publicó en su momento y además es extraordinaria a nivel de desarrollo del texto. Y el caso era tan impactante que le pedimos que lo desarrolle como historia frágil. Para eso ella tenía que volver al sitio donde vive esta persona, que pierde la razón de un día para el otro, de la desesperación que sentía de pensar que no tenía forma de resolver la comida para su familia. Muy duro, muy duro, muy duro. Es absolutamente desgarradora. El sitio donde él vive está muy lejos de donde vive Natalie. Ella hizo el esfuerzo de llegar otra vez. No se sentía capaz de tomar fotos porque ni siquiera no es parte de su especialidad. Y tenía además que resolverlo con el celular, no con una cámara profesional, porque es lo que te digo, es una cosa muy, muy artesanal, si se quiere. Y no complicar las cosas, solo estar ella. Entonces ahí entra justamente en juego la experticia del periodista, del reportero, que sabe manejar todos los elementos de aproximación, de explicación del proyecto, de delicadeza con las personas afectadas, porque en este caso Ángel estaba aislado, en un estado catatónico, hay que hablar con la familia, y llegan hasta el punto de permitir tomarle una foto de los pies de él acostado en la cama. O sea, las historias frágiles hay fotos reales de cada uno de los casos. Sin embargo, también hay la delicadeza de jamás exponer el rostro de ninguno de ellos. Primero porque esto no es una historia con nombre y apellido, vuelvo y les repito, ellos son íconos de cientos de miles de personas o de millones, y no ni siquiera en este país, en todas partes del mundo. Así es. Después de 1 año y medio de pandemia, ¿cuántos casos trágicos no hay?
¿Cuántos casos de suicidio no hemos sido testigos? O sea, es de la fragilidad de la vida, es la fragilidad de la vida. Se ve disminuida al máximo de un día para el otro. Entonces, ahí también entramos con los dos casos que tú ponías de Ángel y los artesanos, que las crónicas o los casos para de verdad pasar a optar a hacer crónicas de las historias frágiles, también requerían una condición de contenido, de fondo, que es la capacidad de redención. Estas no son historias solo para explayarnos en un drama y una tragedia en lo absoluto, sino lo que ha sido el tránsito y la historia del ser humano desde que no solamente tú decides desde haber como tocado fondo en esa vulnerabilidad, levantarte, pero como también no estás solo, y es lo que refleja la historia de Ángel. O sea, su esposa y él comen las sobras de lo que los vecinos cargan de proveerle en comedores con organizaciones dedicadas a beneficencia con alimentos, porque lo primero son sus hijas, pero es decisión de los vecinos no dejar perder a esas niñas. Entonces, es una lección de vida completa, es un círculo perfecto de creación, porque va desde el esfuerzo de la periodista que tampoco tenía señal, que tenía limitaciones personales muy fuertes en ese momento para poder comunicarse y hacernos llegar esas fotos. O sea, el envío de una simple foto por WhatsApp en estos momentos puede ser una hazaña heroica. Totalmente. No pudo llegar al tema de narrarlo ella, yo le pedí permiso para narrarla yo, porque también es fundamental el respeto con el esfuerzo que está haciendo cada quien. Entonces, cada piecita de esas, como te decía, de 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, tiene el esfuerzo de todo un equipo de personas. Y lo explicaba en una charla la semana pasada para la gente de la UCAP. En lo que se refiere a un producto audiovisual, ese resultado, y sobre todo si busca ser memorable, jamás va a ser el producto de una sola persona. Todo lo contrario, es una fusión de experticias. Y yo le agregaría eso tan importante que menciona, porque fíjate, es el trabajo de muchos, ¿no? Y es la coordinación de tuya y por supuesto sobre todo este trabajo, pero hay una cosa que desde la perspectiva incluso de la psicología propiamente dicha, ¿no? Estas historias, la manera como están contadas, la manera como están visualmente narradas, tienen un contenido, tienen un tratamiento muy empático. Y esto es fundamental que la gente, que nuestra audiencia lo oiga. Porque cualquiera que nos escuchara en este momento, mi querida Alma, en estos minutos previos, podría decir, caramba, pero están contando allí una historia tan dolorosa, yo tengo otra, y yo tengo otra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La inmensa diferencia, lo que valorativamente hace, como dices tú, estas piecitas por cariño, ¿no? Que tú mencionas, es que, caramba, tienen en primer lugar una dosis inmensa de empatía, de compasión, que no es lástima, sino es esta cosa empática, esta compañía en el recoger la noticia. Va mucho más allá de recoger la noticia, por eso cuando tú hablas de crónicas me parece que es, por supuesto, un término súper adecuado. Pero es que son unas crónicas, yo podría decir, esto no lo has dicho tú, esta es mi versión como psicólogo y además bueno, usuaria y consumidora de las historias frágiles, es una comunicación muy emocional. Entonces, en estos tiempos de pandemia, donde estamos en un proceso, como tú lo describías, en medio de esta emergencia humanitaria compleja, donde la gente, en efecto, aquí hay muchos casos de suicidio, violencia de género, o sea, continuamente encontramos cantidad de motivos para sufrir.
estas historias nos muestran algo más que el dolor. Nos muestran una manera como ustedes, como comunicadores sociales, como periodistas, acompañan a estas personas. Y creo que ese para mí, en lo particular, es el sustrato uno de los más valiosos de este material que bajo tu coordinación está produciendo y que además confiamos en que haya muchas más. Sobre todo porque la gente no solamente tiene la obligación de saber, sino también la responsabilidad de ser cada vez más humano, mejor ciudadano, más empático con sus vecinos, compañeros de calle, y creo que esa es una de las cosas más importantes. Entonces, y ahí sí me queda un poco como la pregunta, Alma, ¿cómo hicieron ustedes? Porque además ustedes son periodistas, son comunicadores sociales con distintas trayectorias, experticias, bueno, imagínate, por Dios. Además con unas cargas muy importantes porque sabemos que la censura ha hecho de lo suyo. Ajá, ¿y cómo hicieron ustedes para todo el trabajo emocional? Porque insisto, impecablemente contadas, señores, impecablemente contadas, eso no es fácil. Eso ni muchas veces inclusive sabemos que las víctimas de violencia son las primeras revictimizadas en este país. Estas historias no revictimizan nada. Estas historias son, por eso insisto, impecables, es un material que hay que ver. Entonces ahí quiero cerrar este momento, mi querida Alma, con esa pregunta que, según lo que estoy viendo, con ella vamos a arrancar después del próximo corte. ¿Vale? Ustedes no se muevan de ahí. Alma Ariza, comunicadora social, gerente de producción audiovisual del Pitazo, creadora, además con su equipo de estas historias frágiles, regresa con nosotros para contarnos y las emociones en los periodistas. ¿Qué pasó con esto que es tan importante? Ya volvemos, no se muevan de allí. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa. Fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, querida audiencia, aquí estamos acompañándonos Alma Ariza, gerente de producción audiovisual del Pitazo, quien nos cuenta de cómo ha sido este proceso de las historias frágiles, para recoger estas historias frágiles y mostrarlas de esta manera tan impecable.
Alma, te dejaba en el corte anterior esta pregunta. Ajá, muy bien, los periodistas recogían todo esto de esta manera tan prácticamente, bueno, rudimentaria, con sus propios teléfonos, el WhatsApp, todo eso que tú me comentabas. La pregunta concreta, mi querida Alma, es, ¿y ustedes, al recoger estas historias, qué hacían ustedes? ¿Cómo hicieron ustedes para manejar el impacto emocional que todo esto les generaba? Bueno, eso tiene como dos partes para responder tu pregunta. Primero, ¿qué hacíamos ya con el material recibido o registrado, ¿no? Aquí venía todo lo que podemos llamar este proceso de curaduría del material, que ya permitía licencias artísticas, licencias poéticas, porque el género de la crónica como tal te permite, ¿no? Esa elasticidad literaria en el relato. Entonces, la curaduría no estaba referida solamente al guión, sino la forma en la que están editadas las piezas, y todo un trabajo que se hizo de postproducción que tiene que ver también con esa empatía, porque es con esa delicadeza para presentar de pronto casos tan duros como el de Ángel o la última historia publicada, que es una familia en Nueva Esparta que termina viviendo en el baño de un estadio. Sí, señor. Donde alojarse. Entonces, además tomando en cuenta que el material nos iba a llegar de cualquier manera, es decir, capturado por cualquier tipo de teléfono, inteligente, no inteligente, o sea, había que crear una uniformidad estética y una armonía visual. Entonces, las historias tienen aplicada toda una paleta de colores y filtros que busca uniformar todo de forma que parezca que un mismo fotógrafo levantó todo el material. Y esa paleta también tiene que ver con lo que es armónico para el ojo. Está el hecho de movernos entre tonos verdes, azules, naranjas, porque esos son colores predominantes en el amanecer o en el atardecer. O sea, claro, sin duda. La temperatura de color a nivel psicológico también es muy importante. Luego está el tema de la música. O sea, la música es importantísima, o sea, puede constituir Wow, se cayó Marisol. ¿Aló? A ver, ahorita no te oigo. Aquí estamos otra vez. Ok, chévere. Bueno, les decía lo de la parte de la música, que también a nivel emocional es un aspecto crucial, o sea, tiene el 50% del peso, ¿no? Y luego, lo que tú preguntabas ya a nivel de nosotros como realizadores, bueno, para mí ha sido muy fuerte, justamente con historias como la de Ángel. Tú estás como en un trance concentrado absolutamente en todos los detalles que deben conformar un relato lo más correcto posible de acuerdo al concepto que tú mismo tienes, pero ya después cuando yo siento que la pieza está terminada, entonces es como que la veo como audiencia y bueno, yo lloré cuando yo sentí. No, es conmovedora, es muy movilizadora, es muy movilizadora. Porque además es decir, al final, o sea, él igual tiene alguien que espere por él, ¿no? Su familia espera por él, esos vecinos, esos amigos, o sea, y al mismo tiempo nosotros como audiencia también esperamos por la vuelta de esa ciudad como Maracaibo, de ese país que también regrese recuperado y fortalecido después de todo lo que nos ha tocado vivir como sociedad, ¿no? ¿no? Entonces es muy, Alma, muy conmovedor. Muy, uh-huh. Alma, Y, muy, uh-huh. uh -huh.
Lo Sí, último que te quería decir es que, bueno, hay que aplicar herramientas justamente emocionales o de múltiples inteligencias, como es la escuela que yo tengo, para tú entonces poder tomar una distancia, ¿no? distancia, que es muy importante en ese trabajo. Resguardarte tú. Claro, Bueno, claro, claro, claro. Involucramiento. Claro. Alma, como un dato, una pregunta, no sé si esto esté a tu alcance, contestármelo o por lo menos tenga noticias, pero de estas personas, por ejemplo, como Ángel o a lo mejor esta última familia de la última historia que vi, ¿tienen ustedes noticias acerca de si han recibido algún tipo de ayuda, algún tipo de atención, si han podido de alguna manera, sí tienen noticia de eso? Ha sido favorable? En el caso de Ángel fue muy estremecedor. La gente decía, pero Dios mío, tengo una cuenta para depositarle a esa gente, para ayudar a esa gente. Claro, uno, por supuesto, tiene como sus lineamientos también de ética con respecto a los casos, pero justamente tú lo sabes mejor que yo. Si no hay emoción, no se genera una acción, la gente no pasa una acción concreta. En este caso, fue algo completamente espontáneo, justamente el hecho de conocer la historia que la gente dijo, y bueno, yo lo consulté, mira, podemos movilizar esto, y entonces con la colaboración de la subcoordinadora regional y la propia periodista, se suministraron los datos para que esta familia recibiera apoyo económico. En el caso de Rosita también pasó, porque entonces sobre todo gente que es más sensible, por ejemplo, al medio artístico, le pareció extraordinario que entre los mismos artesanos hubiesen encontrado esa forma de organizarse para procurarse, aunque fuese un almuerzo, ¿no? Al día. Pero dame el número de Rosiris, que yo le compro piezas, yo se las encargo, porque además son muy bonitas, y qué belleza ese grupo, y cómo le dieron la vuelta a la situación. Y en el caso de la familia no en el caso de la familia Esparta, bueno, la corresponsal que levantó la historia, que es Lisbeth Miquelena, a ella la llamaron por su lado a entrevistarla en medios locales, porque dentro del propio Estado no se sabía del caso. Entonces también una conmoción, una movilización, a ver qué pasa con ellos. Sí. Estos comentarios que nos hace Alma me permiten me permiten comentarle también a la audiencia que es que la solidaridad, tú lo mencionabas también, tiene un protocolo emocional. La solidaridad se dispara cuando la emoción se moviliza. Luego tenemos que organizarnos, que es lo más importante, porque si esa respuesta emocional que despierta en mí esa capacidad y esa respuesta solidaria no tiene una organización, se pierde, se diluye. Y creo que eso es finalmente una de las cosas más importantes que este trabajo de ustedes nos permite a nosotros poder precisar. Alma, acercándonos un poquito al final del programa, yo te quisiera invitar a que tú, no sé, le contaras a la gente que nos está escuchando, a nuestra audiencia, ¿por qué va a encontrar? Sobre todo, ¿por qué tiene que ver las historias frágiles? ¿Qué va a encontrar el venezolano de a pie en este momento? Quizás que está un poco confundido, que quizás de pronto está un poco como muy cansado, agotado, agobiado, porque este proceso de confinamiento ha sido muy largo, muy extraño, muy complicado, donde además tenemos noticias tremendas como el tema de que la mayoría de la población en este país se vacune. Creo que nos van a salir canas a toditos donde no las tenemos. Entonces, bueno, ese venezolano que nos está escuchando en estas circunstancias, la pregunta que yo te haría o la invitación que yo te haría, ¿por qué tiene que ver historias frágiles? ¿Qué va a encontrar en historias frágiles para manejar esta oportunidad? Lo has mencionado, ¿no?
¿Aló? A ver. Ajá, aquí ¿Aló, me estamos. escuchan? Ahora sí, a ver. Bueno, creo que tú los has sumado en la medida que has expuesto tus puntos muy pertinentes y para la audiencia. Es que en medio de lo terrible que puede ser una situación, hay una capacidad de redención, hay una posibilidad de resurgir, ¿no? Entonces, las historias frágiles tú te vas a encontrar que ya no hace falta defendernos y ver al otro como una amenaza, sino más bien como una oportunidad de crecer también yo como ser humano, porque en la medida en que tú ves cómo cada persona de esas está en una situación tan apremiante, también se encuentra o le surge en el camino personas que están dispuestas a dar lo mejor que tienen para ofrecer en ese momento. O sea, yo a ti te puedo ayudar yendo a mi trabajo, como es el caso del empleado de mantenimiento del hospital. O sea, el salario mínimo, quiero que lo sepan, el salario mínimo se le va solo en llegar al hospital, solamente. Él vive es porque su esposa también trabaja y se ocupa de el mantenimiento de su familia. Entonces, mientras él tenga eso, así sea muy, muy reducido, muy poco, él va al hospital. Entonces, él sabe que con eso él está ayudando de alguna manera a que los niños que están allí hospitalizados tengan un mínimo de higiene garantizada. Entonces, todos tenemos ese poder, tenemos esa capacidad, como tú decías, de vernos y luego de organizarnos y desde esa capacidad natural que también existe de ser bondadosos, es que la vida se impone. Entonces tú te vas a encontrar que desde la fragilidad y la vulnerabilidad que nos une a todos, porque son los dolores más básicos, más profundos, más universales, desde ahí también surge esa voluntad de decir, no, yo no solamente voy a seguir conectado a la vida, sino que además lo voy a hacer desde la fuerza que cobro para superar esta situación y consciente de que no lo estoy haciendo solo, de que también tengo alguien al lado que me ayuda a subir. Eso es lo que van a encontrar. Maravilla, Alma, y además yo quiero de verdad, de pie, un aplauso para ustedes como equipo, coordinado por ti, del Pitazo, porque ciertamente es un trabajo que, como tú bien lo dices, en medio de tanto dolor, te ofrece una posibilidad de conectarte con lo posible, con la esperanza, con la vida, y eso es una de las cosas que más necesitamos los venezolanos en estos tiempos. Además, sobre todo, en un tiempo para el ejercicio del periodismo muy complicado. No es nada fácil lo que ustedes han hecho, o sea, no sé si en otros lugares del mundo, pero en nuestro país, en nuestra Venezuela, en el interior del país, en Caracas, no es fácil lo que ustedes hacen. Entonces, por eso insisto en que quiero dejar mi reconocimiento público y mi aplauso de pie a ustedes como equipo y animarlos y a caramba, apoyarlos en este trabajo que sin duda también desde el ejercicio del periodismo es posible ser empático, compasivo, útil en el manejo de toda esta crisis que vivimos. Así que mis respetos para ti, Alma querida, y mi invitación a que, bueno, sigamos sumando. Y agradecerte porque sé la agenda tan apretada que tienes, que nos hayas podido dispensar este espacio para que la audiencia, nuestra audiencia, conozca
y se entere y se motive por reconocer estas historias frágiles. Así que yo quiero nada más que agradecerle a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Sons en la producción de este espacio, a José Gregorio González en los controles, a Alma Ariza por la oportunidad que nos ha brindado y por supuesto a ustedes, querida audiencia, que nos permiten ir todos los jueves, entrar a sus casas, a sus dispositivos para acompañarlos en este momento de pausa, para poder, bueno, seguir entendiendo qué es esto de ser cada vez mejores personas, mejores ciudadanos y sobre todo manejando todo lo que es nuestra madeja de emociones y nuestro mundo emocional. Así que no me queda más que agradecerles, darles las buenas tardes y por supuesto que tengan buen provecho. Psicología y ciudadanía con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional.